En pleno siglo XXI, por lo menos tenemos que hacer que paguen la electricidad, que paguen salarios, que paguen seguridad social, que paguen aguinaldos, que paguen vacaciones. ¡Caray! Eso se llama expolio. Por más que pueda parecerles fuerte, ya no uso el otro término. Se llama expolio, está en el diccionario. Es claro y nítido. Se abrió el autoabasto en 1992. ¿Por qué entraron hasta 1999? Porque era muy barata la electricidad. Y luego les dieron todas las ventajas para el expolio. Ya no queremos eso. Simplemente que no nos roben. Y como se me acaba el tiempo, dicen que las ensambladoras de automóviles producen millones de empleos. Reto a Movimiento Paniaguado a que demuestre ese dato. Reto a Movimiento Paniaguado a que demuestre ese dato falso. Diputado Mauricio Prieto tiene el uso de la voz. Adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Con su permiso de la mesa. Antes de iniciar, recordar que la reforma del 2013 el PRD la votó en contra. Quiero dejarlo muy claro porque la retórica dice que el PRD, el PRI y el PAN el 2013 fueron juntos y no fue así. Segundo, antes de continuar, para Miguel, creo que te equivocaste de oficina, Miguel, si me volteas a ver, Miguel Santoyo, Santiago Reyes. No estamos en tu oficina para que nos vengas a regañar como si fuéramos tus empleados. Es como si yo fuera a tu oficina, a tratar de regañarte. Creo que no lo ibas a permitir, te pediría que te conduzcas con respeto. Y la pregunta es para ti. Tú dices que las empresas privadas que generan electricidad en una zona de nuestro país tienen el monopolio. La pregunta es, ¿por qué en 70 años de la Comisión Federal de Electricidad no ha podido generar electricidad en esta zona del país? Gracias, diputado, por la pregunta. En consecuencia, le concedemos el uso de la voz a Miguel para que pueda responder. ¿Cuánto tengo, señor diputado? Igualmente, en la primera ronda, 5 minutos. 5 minutos. No 7, 5. 5, esa era mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, pues voy a aprovechar para contestar la pregunta del diputado y ampliar algunas cosas más. Desconocía que el reto que había lanzado, pues, no era para el Consejo Coordinador Empresarial, sino para alguien más. Te pido una disculpa, porque no sabía que tenía otros voceros. En relación a lo que tú me preguntas, fíjate que la CFE surge, yo esperaba que ustedes, la verdad tengo mucho respeto por los diputados porque son representantes populares, son representantes del pueblo de México. Cada uno se agrupa en una fracción parlamentaria dependiendo obviamente de los intereses que ustedes tengan. Pero al final nosotros tenemos que cambiar también un poco la mentalidad de que el diputado muchas veces llega a ser representante popular, pero por cuestiones no necesariamente de conocimiento entre la población o que conozca la historia en general de su país. En 1938, Lázaro Cárdenas crea la Comisión Federal de Electricidad. Había otras empresas privadas. En el 60 la nacionaliza López Mateos. ¿Por qué la nacionaliza? Porque las empresas privadas pedían un incremento tarifario y venían acompañadas del presidente del Banco Mundial. Y el presidente del Banco Mundial le exige al presidente López Mateos que se tienen que incrementar las tarifas porque si no, no le pueden pagar el préstamo que les ha otorgado a estas empresas de la electricidad. La respuesta del presidente López Mateos la conocemos todas y fue la nacionalización bancaria, comprarles todas las empresas que tenían los privados, no aumentar las tarifas de electricidad. ¿Qué hizo CFE desde 1960? Construyó grandes presas, construyó una infraestructura enorme para garantizar el servicio de electricidad a la población en Monterrey, en Matamoros, en Ciudad Juárez, en Chiapas, en Morelos, en Puebla, en Jalisco, en todo el país, y fue electrificando todo el país de manera
que logró que la industrialización de este país fuera de la mano con esa electrificación hasta tener hoy el 99%. ¿Por qué no estamos nosotros hoy en Monterrey? Por la simple y sencilla razón de que en los años 90, aquí tenemos dos historias distintas, una de los que hablan de que CFE y el gobierno no tiene dinero. Hice siempre la historia para justificar las privatizaciones. CFE fue, como Pemex, durante todos los gobiernos neoliberales, descapitalizada de manera deliberada. Se hicieron proyectos por parte de CFE que no eran de CFE, que eran de privados y que eran pidiregas y que son proyectos vinculados a presupuesto para comprar energía y capacidad a Iberdrola y a otras empresas desde los años 90. Comienzan en el 99 con la reforma que hace Salinas. Si no teníamos dinero, porque esta es una contradicción, si no teníamos dinero para hacerla, ¿con qué creen que se pagaron esas plantas de generación a una tasa entre el 17 y 19%, una tasa leonina, si no teníamos ese dinero? Porque al final de cuentas eso iba a la restricción del gasto público, del gasto de la CFE. Pues lo hicimos 35 plantas financiándolos a ellos, pero no porque no tuviéramos dinero, sino porque el objetivo no era ni la energía limpia, no era ni promover inversión en el país, era financiar a grupos de interés privados vinculados al ejercicio del poder. El señor Calderón fue consejero de Avangrid y Iberdrola, y la secretaria que tuvo Calderón también. El señor Peña Nieto tuvo un secretario que está vinculado con Iberdrola, fue secretario de Gobernación, y a los que se les entregaron contratos, todavía ya habiendo aprobado la reforma energética de producción independiente, entre 2013 y 2016, mencionó hace rato el señor Carlos Salazar, que fueron competitivas todos estos concursos. Yo lo invito a que vea Topolobampo 3, que además lo tenemos en arbitraje con Iberdrola, para ver cuántas empresas compitieron, para ver cuántas. ¿Y qué creen? Compitió Iberdrola con una empresa de papel para simular competencia, porque ya las tenían entregadas, dirigidas, así como hicieron con los gasoductos, hicieron con las plantas de electricidad, para descapitalizar a la empresa pública, para favorecer estos monopolios. Y por eso no estaba CFE en Monterrey, por eso se colocaron ahí ellos, porque los permisos, como el del señor ingeniero químico que está acá, que fue responsable de esos permisos, del 83% de los permisos de autoabasto, los otorgaron ellos, los personeros de estas grandes corporaciones, de estas grandes transnacionales, que detrás de ellos están estos grandes bancos o fondos de inversión. Por eso CFE no está ahí, y por eso no está, porque pusieron condiciones de competencia para que no estuviera, porque tenemos ahí contratos de producción independiente si podemos ir concluyendo, por favor, que pagamos hoy al 100%. La planta de Monterrey 3, para finalizar, estando en Monterrey, de Iberdrola, el año de la pandemia del COVID-3, fue despachada entre el 30 y el 50%. ¿Saben cuánto pagó Comisión Federal de Electricidad? El 100%, y fue despachada al 30%. Son los conceptos que no entiende el señor Carlos Salazar. Es riesgo de no despacho, y son 60,000 millones de pesos que no, porque no se despacha la planta, porque no tenemos esos ingresos, pero se le paga el 100% a la empresa. Entonces, de lo que se trata es que de cara a la nación pongamos nuestras cifras, nuestros argumentos, pero que sean reales, no que sean ficticios, y que no sean argumentos ideológicos y políticos per se. Sabemos que cada quien tiene ideología y política, pero que respetemos, y que cuando vengamos a una tribuna como esta, el respeto no sea de forma solamente digamos, de gritos y sombrerazos, no, sea de fondo, y el respeto de fondo es que traigamos argumentos y cifras reales, no inventadas. Los señores personeros ni siquiera se ponen de acuerdo. Concluir, por favor, con el Concluyo. México Evalúa no coinciden sus cifras con los del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Por qué no se ponen de acuerdo sobre cuál va a ser la afectación al sector privado? Que se pongan de acuerdo primero. Ese es el problema, lo dicen los mismos columnistas que escriben para ellos. Pónganse de acuerdo, hagan un solo discurso, sean coherentes, muestren cifras, muestren argumentos, y estamos dispuestos a debatir con todo lo que ustedes quieran y con todo el tiempo que quieran. Muchas gracias. Para continuar con este diálogo, vamos ahora con el diputado Mauro Garza. Adelante, diputado, para formular su pregunta. Gracias. Bueno, ahorita hablaba, preguntas para el señor Cerón, mencionaba que una de las misiones de Comisión Federal de Electricidad es mejorar la calidad de vida.
y también coincidimos, obviamente queremos toda una mejor calidad de vida, todas las mexicanas y los mexicanos, y el tema del medio ambiente es fundamental. A mí me gustaría conocer en cuánto se ha incrementado el uso del combustóleo, y primero conocer si para CFE el combustóleo causa daño a la salud, sí o no, porque todos los expertos internacionales, todos los estudios así lo han demostrado. Tan solo el año pasado se declaró emergencia sanitaria en 3 ocasiones en la zona de Salamanca por la calidad del aire. En cuanto se ha incrementado, repito, el uso y el consumo de combustóleo por parte de la Comisión Federal de Electricidad, sabemos que es el principal comprador que tiene Pemex, obviamente nos preocupa el daño que esto está ocasionando en la calidad de vida y los daños que puede ocasionar para las mexicanas y los mexicanos. También lo vemos con la planta de Tula, que impacta directamente la calidad del aire de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Y también los expertos han mencionado cifras que de aprobarse esta reforma, el uso del combustóleo se podrá incrementar entre un 800 y un 1100%. Háblenos y coméntenos con cifras claras, como le gusta al señor Reyes, que nos diga cuánto se va a incrementar el uso del combustóleo y el daño a la salud que va a ocasionar a las mexicanas y a los mexicanos. Y para el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, bienvenido. Pues yo creo que es muy importante también para todos que se sepa el daño que pudiera ocasionar de aprobarse esta reforma en la generación de empleos. ¿Cuántas industrias, cuántos sectores estarían evaluando no seguir participando en nuestro país por no poder contar con energías limpias, con energías que tengan precios competitivos? También sabemos que hay empresas que les dictan que para poder estar en nuestro país tienen que tener una fuente de suministro de energías limpias, energías renovables, y al no contarlas, pudieran evaluar abandonar nuestro país. Escuchamos de parte del sector automotriz que genera millones de empleos en nuestro país y que es motor de muchos estados que probablemente decidirían abandonar nuestro país de aprobarse esta reforma. Creo que es muy importante también que se sepa la cantidad de empleos que se pueden perder. Ya lo vimos hoy con Simpleza, en la mañana se hablaba de que no se van a dar las cifras de crecimiento. Cuando no se dan las cifras de crecimiento, no son solo números, son familias, son mujeres, son hombres que no encuentran trabajo y que lo único que ha hecho este gobierno es aumentar la pobreza y las cifras de millones de mexicanos en esta situación. Es muy importante que se sepa qué es lo que está en riesgo. Muchas gracias. Diputado, nada más para aclarar, las preguntas van dirigidas a Arturo Cerón, a Miguel Reyes y a Carlos Salazar. Que le gusta contestar de ellos de las cifras del combustóleo, yo creo que el señor Cerón lo puede hacer. Y de este lado que nos conteste el presidente con las cifras del empleo. Muy bien. Arturo Cerón para responder. ¿Quién respondería? ¿A qué empezó? Si queda... La del combustóleo, si quiere, responde. Sí. Adelante. Podemos agrupar una sola, no es obligatorio, pero lo Sí, está lo permitiendo, podemos agrupar. lo está permitiendo el quien pregunta. Si ustedes pueden agrupar todas las respuestas. La agrupamos, por favor. Si podemos poner nuestra diapositiva 15 en lo que avanzó en la parte de combustóleo. Nosotros cuando llegamos teníamos una matriz que se usaba para generación del 11% de combustóleo en 2019. Para 2020 se usa el 10% y para 2021 solamente estamos utilizando el 6%. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy Comisión Federal de Electricidad tiene un compromiso para ir incrementando la generación con otras fuentes de energía, como el caso del mismo gas natural, como decíamos hace un momento, la planta fotovoltaica nueva que se va a realizar en Sonora con generación solar, con más generación hidroeléctrica, con generación cada vez más limpia. Yo quisiera que nos escucháramos, porque de repente parece que cada quien suelta cosas y no nos estamos escuchando. Yo quisiera que la gente del Consejo Coordinador Empresarial, o quienes ustedes decidan, nos digan si estas cifras coinciden con las suyas o cuáles traen ustedes. Porque hablamos mucho del tema de la emisión de gases de efecto invernadero, de la emisión de dióxido de carbono, pero no decimos cuánto genera CFE y cuánto generan las privadas. Nosotros vamos a hablarlo con claridad. Ahí está lo que genera nuestros ciclos combinados en relación a todo lo que está ahí, que son toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera,
El 40% son por los ciclos combinados utilizando gas, 12% por el tema de diésel, 21% por combustóleo y 28% por carbón. Esto da un total de 41.186 toneladas, el 44% de la emisión de gases de efecto invernadero que afectan a la atmósfera, que genera la matriz de generación de Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué pasa con las privadas? Las privadas tienen en su mayor proporción ciclos combinados. El gas, no solo el combustóleo, el gas, el carbón, todos esos generan emisiones de efecto invernadero que afectan al medio ambiente. Entonces, el 95% de los privados es gas, tienen diésel también, tienen plantas con diésel. Tienen plantas, por ejemplo, en el caso de los productores independientes o externos que están en Yucatán, usan plantas con diésel. Los privados no usan solamente gas. Y la emisión que tienen son de 52,000 toneladas, es decir, el 56% de la emisión de estos gases es por los privados. Por eso insistimos desde el principio que en dónde o con qué basan los dichos y el discurso de las energías limpias. La transición energética hoy que está planteada en la reforma o la iniciativa de reforma energética del presidente es una transición energética que plantea orden, porque el crecimiento de estas fuentes alternas de energía como la fotovoltaica y como la eólica, no es que nosotros estemos en contra, nosotros no estamos en contra de que crezcan, pero de que crezcan de forma desordenada. Cuando se hicieron las subastas, crecieron precisamente en zonas donde no necesitábamos generación, que tenemos exceso de generación como Monterrey. Ahí crecieron plantas que no requeríamos. Hoy tenemos una capacidad de generación de 88,000 megawatts, cuando la demanda está en 47,000. Es un absurdo, es un crecimiento de la inversión que se dio en el sexenio pasado, ficticio, que no es sostenible para un sistema eléctrico que no requiere esas inversiones. ¿Qué querían los del sector privado? ¿Qué querían todas estas grandes corporaciones? Que llegáramos a 130,000 megawatts, porque eran los permisos que había emitido la Comisión Reguladora de Energía, algo insostenible para un país que requiere 47,000 y que en el 2024 va a requerir 52,000 megawatts. ¿Cuál era su plan? ¿Cuál era su objetivo? ¿Exportar a Centroamérica? O sea, ¿cuál era el objetivo? Como dijo en algún momento, y lo dijeron en el Congreso de los Estados Unidos, el que era embajador de Estados Unidos en México, cuando habló de la reforma eléctrica en México, habló del tamaño del mercado y dijo que era muy importante tener el mercado mexicano para expandirse hacia toda América. ¿Cuánto vale hoy este mercado en México? De acuerdo a nuestros cálculos, el mercado vale hoy 315,000 millones de dólares. La inversión de los privados es de 44,000 millones, con todo el apalancamiento y los préstamos, 44,000. Alguien que invierte 44,000, ¿es válido que se adueñe de 315,000? Alguien que invierte 44,000, ¿es válido que se apropie de todo lo que en 85 años ha invertido el pueblo de México a través de Comisión Federal de Electricidad, que vale hoy 377,000 millones de dólares, que vale muchas veces más, 14 veces más que la inversión de los privados? No estamos en contra de los privados, repetimos. Por eso el 54-46, estamos en contra del sistema oligárquico que saquea, que ha permeado, que se ha profundizado hasta en las mismas instituciones públicas para que se trabaje a favor de estas grandes multinacionales o corporaciones internacionales y no a favor del pueblo de México y de su gran empresa, Comisión Federal de Electricidad. ¿Me permite? Arturo, por favor. Rapidísimo voy a hacer un comentario. Efectivamente, en el proceso de desarrollo y la calidad de vida involucra un conjunto de aspectos significativos como la educación, salud, vivienda, entre ellos el tema del medio ambiente. Y es importante la pregunta que hace el diputado, ¿en qué sentido se está buscando esta situación de enfrentar hacia el cambio climático, que es un tema de mayor relevancia y que nosotros cuando estamos platicando con el público inversionista también nos los preguntan? Y la forma más rápida de preguntar, para no abusar del tiempo, es que en la misma reforma se plantea la transición
energética y cuidando el tema de lo que va a venir con el asunto de inversiones en energías limpias. Entonces, en función de lo anterior, lo que nada más quiero comentar es que en periodos anteriores a la presente administración, esta fue mayor y reduciéndose. Es mucho mayor la emisión que existía antes de esta administración a la que actualmente se está manejando. Ahorita ya Miguel dio el dato del 3%, pero anteriormente era del 10, del 11%, y se está cumpliendo con esta situación. Lo interesante de esta reforma es que ya constitucionalmente se va a hablar del tema de la transición energética como un elemento importante en el cual se va a tener que plasmar constitucionalmente el camino hacia esa situación que tenemos que enfrentar. Y esa situación que tenemos que enfrentar es muy relevante porque ahora ya se hablan de emisiones de bonos, de procesos financieros verdes. Y en ese sentido vamos a tener que desarrollar conjunto de estrategias para levantamiento de inversiones en las cuales se considere y se tengan estas estrategias. Esas estrategias ya se cuentan, se tienen desarrolladas, algunas están plasmadas en el PRODECEN, que es un documento que es público y que lo pueden revisar, como en el plan de negocios de la CFE, y una vez que en caso de que se tenga un dictamen favorable con respecto a esta propuesta de reforma eléctrica, la CFE tendrá que desarrollar y generar esos procesos, porque también nosotros en ese sentido tendremos que estar acompañando para que se puedan contar los elementos suficientes, tanto para el tema del mercado bursátil, pero principalmente porque es un elemento fundamental para el tema de la calidad de vida y el proceso de desarrollo de una sociedad y de un país. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Vamos ahora con Carlos Salazar, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Primera aclaración, yo creo que el calificar a algunos de nosotros como personeros, no entiendo exactamente qué quiere decir eso, pero asumo como que venimos mandados por alguien. Y yo nomás aclaro a todos ustedes que nuestro interés de estar aquí sentados es por encontrarles soluciones en beneficio de nuestro país. Y en función de eso, vuelvo a insistir que escucho y lo que oigo es buscar una ley que beneficie a la Comisión Federal de Electricidad, exclusivamente a la Comisión Federal, independientemente de que eso implique recursos públicos de inversión y recursos definitivamente de que el consumidor, porque parecería ser que el consumidor, si es empresa, no nos interesa, que pague más. Se nos olvida la competitividad, se nos olvida que lo que queremos es un país. Hace rato hablaba Carlos también de la importancia de la eficiencia y por qué eso no nos ha hecho llegar a tener el potencial de crecimiento que como país requerimos. Esta ha sido una constante. México no alcanza productividad y eso implica que no tengamos el crecimiento económico que estamos aspirando. También le recuerdo que no solamente nos hemos equivocado en las tasas de crecimiento en el pasado, sino también en el presente. Hemos buscado tasas de crecimiento que no hemos podido alcanzar, por lo que usted explica muy bien, y lo vuelvo a repetir, la inversión tiene que ser el motor de crecimiento de nuestro país. Y si la inversión va a ser financiada por la Comisión Federal en este sector particular con recursos públicos, le recuerdo también que de acuerdo al PEF se autorizaron 68,000 millones de pesos para invertir en la Comisión Federal. Yo supongo que parte de eso es para pagar el parque eólico de Sonora, aunque se habló de otra cifra también hace rato de 175,000 millones de pesos. Pero 68 es lo que viene en el PEF. Dinero público de todos los mexicanos que se está asignando a la Comisión Federal. También les quiero recordar esto. La Comisión Federal, estamos en medio de una transición energética impresionante en el mundo. El mundo completo quiere abandonar la manera de producir energías usando recursos fósiles. En la tabla que nos presentó hace rato Miguel, se nos olvida, casualmente, que en el ciclo combinado todas las PIEs le entregan la electricidad a la Comisión Federal. Cuando conviene son parte de la comisión, cuando no conviene son privadas. Claro que son privadas, pero le entregan todo por contrato a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, en esos números está ese cambio.
El 99%, y por eso fue tan importante el crecimiento que ha tenido en transición energética en nuestro país, la inversión privada, 99% de la inversión que se ha hecho en energía eólica y solar vienen del sector privado. Todo el dinero se ha invertido ahí para tratar de hacerle frente a esa transición energética y a los compromisos que nuestro país tiene de cumplir, que al menos creo que es el 25% que tenemos que llegar en el año 2024 y luego el 30%, si mal lo recuerdo, es para el 2030. Si alguna cosa me equivoco, le pido a mis compañeros que me ayuden en la precisión del dato, que es importante. Estamos en medio de una transición energética, señores. Va a requerir inversiones cuantiosas de parte de nosotros mexicanos para ir abandonando, y ahí lo veían ustedes, todavía se usa muchísimo combustóleo para producir electricidad. Todavía usamos carbón para producir electricidad. Claro que hay todos los países que están teniendo esta necesidad, lo están abandonando rápidamente. Y hay objetivos concretos en países que usan mucho carbón como Alemania para cambiarse lo más rápido posible a fórmulas o procesos renovables. Quiero terminar mi intervención, me quedan 30 segundos, que cuando los oigo siento que hay al mismo tiempo un amor y odio con el sector privado. Por un lado, queremos tomar el consumo que el sector privado tiene y decimos que se lo quitamos a la Comisión Federal de Electricidad. Lo amamos, queremos tener ese volumen de parte de la Comisión Federal de Electricidad. Y al mismo tiempo lo odiamos porque los calificamos de oligopolistas, de monopolísticas, de abusivos, de no sé cuánta cosa. O es amor o es odio. Queremos el sector privado, que es definitivamente una de las fuentes más importantes de crecimiento del país. Aquí el sector privado ha apostado, de acuerdo a las leyes que teníamos, por tratar de promover el crecimiento eléctrico en nuestro país. Y vuelvo a insistir, si el problema es de regulaciones, aquí desde el punto de vista del sector privado, hemos siempre apoyado la rectoría del Estado en todas, absolutamente todas las decisiones que son estratégicas y en beneficio del país. El Estado debe tener la rectoría y el Estado le otorgó, vuelvo a insistir, y parece ser que eso se nos olvida en cada comentario que hace la Comisión Federal, y hace rato lo recordaba el diputado Mier en su recibo, 40% de lo que paga el diputado Mier en su recibo, 40%, es transmisión y distribución. Y aquí solamente oigo quién se va a quedar con la generación, quién va a tener el control de la generación, quién de alguna manera puede producir la electricidad, como si la electricidad nos llegara a nuestras casas o a nuestros negocios exclusivamente por quien la produce. Y también le recuerdo, la electricidad viaja a 300,000 kilómetros por segundo. No puedes pensar en la regionalización que se hace cuando se explica lo de Monterrey o lo de Matamoros. Se tiene el control de ese mercado porque ahí está la generadora de electricidad. La electricidad puede moverse. Lo que se necesita es invertir en transmisión y distribución para que se mueva con mayor facilidad, con mayor forma y apoye realmente a todas las regiones del país. Hoy hemos descuidado la península de Yucatán y la Baja California por no invertir en transmisión. Y aquí estamos, discute y discute quién genera la electricidad cuando esas zonas no han tenido la capacidad de recibir la electricidad que necesitan. Muchas gracias. Gracias, Carlos Salazar, por continuar con este diálogo. Vamos ahora con el diputado Fernández Noroña para presentar su pregunta. Adelante, diputado. Sí, yo soy muy cuidadoso del lenguaje. Duro, pero cuidadoso. Nunca le digo a nadie algo que no pueda yo sostener. Y yo sostengo que mienten, y voy a poner un ejemplo. Mariana dijo que la deuda por este esquema iba a ser de 60,000 millones de dólares. Aquí tengo el audio y me parece una rudeza innecesaria ponerlo. Si insiste, lo pongo. Y luego, en su segunda intervención, dijo que eran 60,000 millones de pesos. Luego, está mintiendo. Carlos Salazar, Comisión Federal de Electricidad es tuya, es mía, nuestra y de aquel.
es de todas y todos los mexicanos. Que nosotros apostemos a su desaparición es suicida para los propios empresarios. El gran sueño, bueno, primero, ¿por qué una reforma constitucional? Porque se ampararon, porque tiraron la ley secundaria, porque la ley secundaria quería resolver esto y ustedes se opusieron. Tarde para hacer ese acuerdo en leyes secundarias. Tenemos que ponernos de acuerdo en esta reforma constitucional y esa es la idea, por eso están invitados, para ponernos de acuerdo, para discutir, para coincidir, para construir una soberanía energética, porque nos dijeron del petróleo que para qué la gasolina era más barata afuera, estamos dependiendo 70%, le hizo un daño bárbaro a la planta productiva del país esos aumentos a la gasolina, y aquí estamos, enderezando el rumbo de las cosas. Pemex le dio al país 38% del presupuesto nacional. No era para los que estaban administrando. La ha administrado el PAN, la ha administrado el PRI, ahora es nuestro gobierno. Y eso seguirá modificándose. Yo espero que eso yo no lo vea. Entonces, es de todos. Y CFE le va a dar efectivamente para escuelas, para caminos, para hospitales, para programas sociales al país. No es para quien está al frente de la dirección. Es para el pueblo. Se plantea aquí, yo insisto, extraño Eugenio Garza Sada. Los empresarios del siglo XX, me dirán que soy anacrónico, buscaban el proceso completo, controlarlos y podían desde las materias primas hasta la distribución. Y hoy nos dices que Amazon es el gran esquema. FEMSA, que se convierta solo en distribuidor, que deje de producir Coca-Cola, que le compra Pepsi porque ya va a dejar de usar alta fructosa, que es veneno puro para la población, y ahora va a usar azúcar. Ese sería el esquema, que pare toda su planta productiva, que subsidie. Vuelvo a hacer la pregunta, porque yo me contesté solo, pero me gustaría que tú contestaras si estarías de acuerdo en ese esquema. Yo creo que no. En pleno siglo XXI, por lo menos tenemos que hacer que paguen la electricidad, que paguen salarios, que paguen seguridad social, que paguen aguinaldos, que paguen vacaciones. Caray, eso se llama expolio. Por más que pueda parecerles fuerte, ya no uso el otro término. Se llama expolio, está en el diccionario. Es claro y nítido. Se abrió el autoabasto en 1992. ¿Por qué entraron hasta 1999? Porque era muy barata la electricidad. Y luego les dieron todas las ventajas para el expolio. Ya no queremos eso. Simplemente que no nos roben. Y como se me acaba el tiempo, dicen que las ensambladoras de automóviles producen millones de empleos. Reto a Movimiento Paniaguado a que demuestre ese dato. Reto a Movimiento Paniaguado a que demuestre ese dato falso. Y perdón, porque me vaya al siglo XX. Y me voy a 1960. Al 27 de septiembre, para ser más preciso, tenía 6 meses de edad yo, pero la ventaja de la historia es que uno puede leerla aunque no la haya vivido. Les devuelvo la energía eléctrica que es de la exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Los medios sutiles se llama hoy energías limpias. Muchas gracias por su atención.